El trabajo de producción en la música implica tener una visión integradora de múltiples elementos estéticos, conocimiento en la industria del gremio y sobre todo creatividad en el empleo de los recursos sonoros para generar una nueva obra musical. En Ayer y Hoy en el Arte te invitamos a conocer un poco más sobre esta labor creativa, muchas veces desconocida. Veamos la nota. Actualmente, escuchar música con grandes efectos o recursos sonoros en algún dispositivo de almacenamiento parece ser lo más sencillo del mundo, pero para llegar a ese resultado se requiere de un largo y complicado proceso. En primer lugar, los músicos deberán tener listo el material para ingresar en el estudio de grabación y comenzar la faena en una cabina frente a un sinfín de aparatos y particularmente bajo la batuta de un ingeniero de audio o productor musical. Este último resulta de vital importancia para dirigir el rumbo de la producción musical a través de una serie de pasos como la grabación, la mezcla y la masterización. Así, por ejemplo, en lo concerniente a la grabación, habría que remontarse a los orígenes del almacenamiento de sonidos, que de manera comercial se dio a través de los llamados cilindros encerados para ser reproducidos en el fonógrafo, este último inventado por Thomas Alva Edison en 1877 para grabar las llamadas telefónicas. En las primeras versiones, las grabaciones se realizaban sobre la superficie exterior de una tira de papel de estaño enrollada alrededor de un cilindro giratorio de metal. Posteriormente surgió el disco de vinil, cuyo método de almacenamiento es análogo, y en él se pueden observar el registro en forma de finos surcos que serán decodificados por una punta de diamante. El dominio del acetato, como también se le conoce, duraría cerca de 100 años, es decir, desde 1880 hasta 1980. Más tarde surgirá la cinta magnética, que fue usada en carretes y comercialmente en cassettes, y más recientemente la grabación digital, almacenada para el público en discos compactos y posteriormente en el formato MP3. Estos métodos revolucionaron y con ello vendrían a economizar los procesos de grabación, al grado que las grandes disqueras en el mundo perderían parte del poderío ante el surgimiento cada vez más frecuente de estudios independientes. Por otro lado, está la mezcla, que consiste técnicamente en un proceso que permite establecer un balance y un equilibrio en el volumen y la ecualización de los sonidos, muchas veces con el propósito de generar lugares o atmósferas gracias a los recursos tecnológicos. Y finalmente, en el proceso, la masterización, palabra que deriva del vocablo inglés master, etapa en la que se conjunta todo lo anterior para lograr el producto final y llevarlo a un sitio de almacenamiento definitivo, el cual servirá como base para la obtención de copias. Por lo tanto, el papel de un productor musical es el de sintonizarse con la propuesta de los músicos y el equipo que tiene a la mano, con el único fin de crear un producto estético que impacte a los escuchas. Por ello, nuestro experto invitado, José Antonio Parga, compositor y productor, detalla cuál es el papel del productor en el medio. El productor es este sujeto que te va empujando y te va quitando un poco de atadura para poder proyectar lo que estás buscando. Darte la confianza de que lo que estás haciendo lo sabes hacer, no solo lo sabes hacer, sino que tienes mucho más, ¿no? Cuando un productor se reúne con un grupo de artistas, el grupo de artistas es el más desconfiado de todos, porque están hablando con un sujeto con el que no están acostumbrados a tomar ni una copa, mucho menos hablarle de semejante intimidad como implica luego la música. Gracias al surgimiento de los estudios independientes, el rol del productor musical ha alcanzado niveles de gran notoriedad, como el caso del neoyorquino Phil Spector en la década de los 60, quien fue creador del mítico muro de sonido, cuyo efecto consiste en lograr la superposición de sonidos provenientes muchas veces de un mismo instrumento, como las cuerdas o los metales, para generar la sensación de completud, como si fuera una orquesta de múltiples instrumentos. Phil Spector ha sido productor de grupos femeninos como The Ronettes, solistas como Tina Turner, John Lennon o bandas como The Beatles y The Ramones. También se encuentran otros que sin su aportación, muchas veces sin ocupar los créditos principales, le brindan al sonido del artista el toque idóneo para pulirlo, como George Martin con The Beatles, Rick Rubin con Red Hot Chili Peppers y Bob Rock con Metallica, por citar solo algunos. Sí, es una profesión muy ingrata, porque realmente a la hora de salir a la escena, justo el que no sales eres tú. Pero te queda el placer luego de un muy buen platillo y ver cuando la gente está realmente emocionada con lo que sucede artísticamente y uno en interiores sabe
que la construcción se dio desde este encuentro entre artista y productor. Finalmente, el papel del productor musical es el de brindar una perspectiva creativa y diferente a la propuesta del músico, aprovechando las herramientas tecnológicas que tiene en su favor, y aunque muchas veces su nombre no ocupe las grandes marquesinas, su huella quedará como registro de su genio creador.